Lewandowski. Bienvenido, Leonardo Pérez, a Entre Paredes. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y es un honor tenerte acá. Muy bien. Bueno, hace un rato estábamos hablando de Cerro, que fue en el barrio que te criaste y que fuiste jugador de Cerro. Bueno, hiciste inferiores en Cerro y yo te quería preguntar cómo fue el trámite de las inferiores. Bueno, en las inferiores de Cerro, yo desde muy pequeño iba a ver a jugar a Cerro, ¿no? Era hincha de Cerro, ¿no? Tuve un proceso, me acuerdo, con 11 12 años en la selección del Cerro, después estuve en la selección Montevideo y toda mi generación de la selección Montevideo se fue a jugar a Defensor Sporting, que en aquel momento era, como hoy día, una de las mejores canteras del Uruguay. Pero yo decidí quedarme en Cerro. Primero porque era hincha y segundo porque entrenaban bastante lejos donde yo vivía y era muy chico como para cruzar todo Montevideo a esa edad, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue tu vida antes de llegar a Cerro? Mi día antes de llegar a Cerro, yo empecé a jugar en Cerro con un año menos. Tenía edad de baby fútbol el último año y fui a jugar con un año menos la séptima de Cerro. Y por eso tuve un pasaje previo. Era muy pequeño yo por la edad, porque tenía inclusive un año menos y entrenaba la séptima y la sexta junta al mismo horario. Y claro, yo tenía 2 años menos en una etapa de crecimiento y la recuerdo, el primer día de entrenamiento, lo recuerdo que era un partido de fútbol. Claro, yo jugaba al baby fútbol, todavía estaba el baby fútbol y me tocó jugar contra la sexta. Jugaba séptima contra sexta claro, con 2 años menos, pero con esa diferencia de algunos que ya parecían para mí hombre y yo niño ahí lo recuerdo con bastante claridad de que fue muy difícil ese entrenamiento porque me encontré jugando, siendo un niño, jugando contra adolescentes casi adultos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y quién fue tu primer entrenador en Cerro y quién te enseñó? Bueno, a mí Lorenzo Bottini, el Lolo Bottini tenía un puesto en la calle Grecia del Cerro, tenía un lugar donde vendía pollo, milanesa de pollo, todo tipo de pamplona de pollo, y se dedicaba en sus tiempos libres a cantar futbolista, ahí sobre todo en el Sorsal, un equipo de fútbol del Cerro. Yo era de Las Flores, pero él conmigo se llevaba bastante bien y siempre me siguió a todos lados y fue el que me prácticamente me apadrinó en esa primera etapa de Cerro. Entonces, vaya un cariño enorme para Lolo que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien. ¿Y qué diferencias notaste entre jugar con las juveniles y jugar con el primer equipo? La diferencia, bueno, pasa que hay un proceso en los años 90, no es como hoy que los chavales debutan bastante rápido, con 16 17 años les haces un contrato para que no se vayan. En aquella época los equipos tenían jugadores bastante consagrados en el primer equipo, con mucha experiencia, y entonces era bastante difícil jugar. Entonces te encontrabas con muchísima diferencia jugando en juveniles y yendo al primer equipo te encontrabas con gente que había sido campeona del mundo. Yo que sé, a mí me tocó jugar con el Choco Perdomo, que a vos estos nombres te van a sonar extraños, pero Choco Perdomo, Sugar Lemo, el Indio Morán, el Tola Luzardo, entonces Quique Sarabia, gente que había sido jugado en la época que Uruguay o Nacional y Peñarol salían campeones de la Libertadores y jugaban final intercontinental, toda esa gente ya cuando venía con una edad avanzada jugaban equipos, los equipos de Uruguay, y claro, era difícil quitarle el puesto a esa gente, ¿no? Entonces,
No era tan fácil, no, no digo que sea fácil ahora jugar en primera, pero sí ahora son muchos jugadores del club en los equipos, cosa que en esa época eran todos jugadores de fuera en los clubes. Muy bien. Y bueno, ¿nos podrías contar más de cómo fue tu primer partido oficial con la camiseta de Cerro, el primer Sí, equipo? sí, sí. En el año 1995 yo subí al primer equipo, eh, tenía 20 años, 20 años. Yo había estado entrenando con 19 y con 18, pero el año que me subieron al primer equipo a entrenar fue en el 95 con 20. Eh, entonces empecé con 19. Eh, Fui el número 25 en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, la primera en la historia que Cerro iba a la Libertadores, nos tocó en la serie Peñarol, River Argentino e Independiente. Pero ahí no llegué a debutar, sino que debuté en la Apertura, en el Parque Central contra Nacional. Jugué y faltando 25 minutos hice mi debut en el Parque Central lleno y la verdad lo recuerdo con mucho, ahora estoy recordando, lo recuerdo con mucho cariño, pero sí en la primera jugada del partido dentro jugaba Fabián O'Neill, capaz que alguien te habrá hablado de Fabián O'Neill. Sí, sí, eh, muchas veces. lo voy a marcar y la primera jugada me tira un caño, le pego una patada y me sacan amarilla. Esos fueron mis primeros 20 segundos en mi debut. Estaba muy nervioso, pero al final, bueno, después de ahí empezó mi carrera hacia adelante, ¿no? Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿también te acordás de tu primer gol oficial con la camiseta de Cerro? Bueno, yo te voy a contar que a lo mejor tengo más de 100 partidos en primera división y tengo solo un gol en Cerro, pero no fue a favor, fue en contra. Y valga la paradoja, porque yo jugaba muy retrasado, jugaba, siempre me tocó jugar muy retrasado, era una época que los laterales, yo jugué mucho lateral, los laterales prácticamente solo defendían. En esa época los laterales, los que revolucionaron el fútbol fueron los dos brasileros, Cafú y Roberto Carlos, que eran laterales que subían y bajaban, pero por lo general el lateral eh, cumplió una función muy defensiva, ¿no? Y, y después terminé jugando prácticamente libre en la defensa de central. Pero ¿qué pasa? Un partido que me hicieron un homenaje, porque yo ya había dejado Cerro y estaba jugando en el Frontera de Rivera en primera también, en la A. Perdimos 4-1 con Cerro, el cuarto gol mío en contra. Entonces, te tengo que nombrar mi primer gol y mi único gol en primera división fue en contra mi ex equipo, el Club de Mis Amores. Ah, Y toda cuenta la hinchada, igual. bueno, cuenta, claro, cuenta como anécdota. Yo era un jugador bastante. Me inventaron de defensa porque yo era un volante de creación delante de la línea de defensa, pero lo hice bien de lateral y ahí me quedé. Entonces no tuve la oportunidad de desplegar todo mi juego en el mediocampo, que era donde yo me sentía realmente cómodo. Bueno, y bueno, en toda esa etapa en Cerro, ¿qué compañero te marcó más en lo humano? Compañero, es que nombrar a uno no es fácil, pero sí tengo que nombrar al que hoy es padrino de mi hijo, los que más me marcaron, que somos amigos de toda una vida, el porteño Artiga, Jorge Artiga, Álvaro Pintos, que también otro amigo entrañable de la vida. Después jugué con OJ Morales, que hoy es el director deportivo el gerente deportivo de Nacional de Uruguay, que hemos vivido muchas cosas. Y después tuve una etapa corta en el Frontera de Rivera, que fue un año, y ahí también me marcó la amistad con Mellizo Menéndez y con Román Cuello, que hoy es el entrenador de Defensor Sporting, y Guglielmón, el hermano de Cavani.
Esa gente yo la recuerdo con bastante cariño del fútbol, por eso nombrarte a uno sería bastante ingrato y me acuerdo de estos varios. Después en la parte de Italia con Agustín Soto también y Daniel Bisoño, tuvimos una etapa muy bonita también. Muy bien. Y bueno, ¿alguna anécdota divertida de tus años en Cerro, además del gol en contra con Frontera Rivera? Bueno, la verdad que esa fue bastante divertida, ¿no? La, la del, la del Frontera. Bueno, la divertida fue que, que hablar de divertido fue la anécdota después, porque al principio nos asustamos. Fuimos a jugar un partido a Durazno, amistoso, y nos subimos a unos botes en los cuales un compañero que hoy está fallecido eh, nos dijo que no sabía nadar. Y, y empezamos a jugar con los botes, empezamos a jugar con los botes. Y nos empezamos a reír porque se cayó al agua y decía que se ahogaba, que se ahogaba, que se ahogaba. Y al final hubo que salvarlo porque no nadaba en serio. Pero bueno, en ese momento estábamos todos cojonados porque creíamos que estaba haciendo el, el, estaba haciendo la broma, ¿no? No pensamos que no sabía nada porque aparte era un lago pequeñito y que era imposible poder ahogarse. Pero bueno, esa fue una anécdota, me acuerdo, porque no río mucho, aunque después nos asustamos y no pasó nada, fue anecdótico, pero sí fue una anécdota bastante graciosa cómo se dio la situación. Muy bien. Bueno, ahora vamos con tu llegada a Frontera Rivera. ¿Cómo se dio tu llegada después de Cerro? Mira, mi llegada a frontera de Rivera, yo quedo libre en Cerro en el año 99 y el entrenador que me hizo debutar en primera división, que fue Gerardo Peluso, allá lo que te contaba en el año 95, estaba en el Frontera de Rivera y se enteró que estaba sin equipo y quería contar conmigo y me llevó al Frontera de Rivera a jugar en ese momento estaba como jugador consagradísimo Rubén Paz. El Rubén Paz segundo, era, el segundo entrenador de Peñarol en el 2023. efectivamente, Rubén Paz que fue un ídolo de Uruguay. Aparte de eso, fue su último año como futbolista profesional y bueno, entre ellos estaba Carlos Macchi, Boris Acuña, Román Cuello, Julián Mone, Mellizo Menéndez. Había un equipito bastante importante y el cual lo dirigía Gerardo Peluso y tomé la decisión de irme a jugar al norte, que fue la última vez que jugó Frontera en primera, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué diferencias encontraste entre jugar con un club del interior a uno de Montevideo? Y lo que pasa que la diferencia era muy grande porque Cerro es un equipo, a ver, en hinchada es el tercer grande, con diferenciado del Sí, resto. con mucha Y en, diferencia. es, y en esa época, en el año 98, descendimos en el 97, en el 98 nunca había descendido Cerro La B. Batió récord de venta de entrada. Después de Nacional y Peñarol en la A, el equipo que más entrada vendía era Cerro en la B. Imagínate lo que era eso. Entonces, uno estaba acostumbrado, Cerro llevaba muchísima gente en esa época a jugar siempre de local en cualquier campo porque la hinchada acompañaba. Entonces te encontrás jugando un equipo del interior que cuando venía a Montevideo podían venir los padres de los que vivíamos, los que éramos de Montevideo, porque el resto no venía. Te encontraba que no te respetaba a nadie, ¿no? Sin embargo, cuando jugaban Cerro ya venías con una hinchada detrás que existía ese respeto de cuidado que jugamos contra Cerro y la hinchada también juega. Entonces, esa fue la gran diferencia de jugar
en un equipo de interior. También es verdad que Frontera en Rivera se vivía muy bien, se vive muy bien y vivimos un año bastante bonito porque la ciudad ayudaba a que fuera mejor calidad de vida, ¿no? Esas fueron las diferencias que encontré entre jugar en equipo de la capital y el interior. Muy bien. Bueno, a mí me han contado muchas anécdotas de que, bueno, mis abuelos y mi papá, que Cerro se le consideraba un grande de los años 50 hasta los 2000. Sí, sí, Cerro, vos imaginate que el día que jugó Cerro la primer Libertadores fue en el año 95, eh, el Estadio Trócoli inauguran la red lumínica contra Independiente de Avellaneda. Estadio repleto, 30.000 personas en el Trócoli con la inauguración de las luces. Eso era una fiesta del barrio muy grande, o mismo cuando ascendimos en el 98, que volvimos a primera, el cual yo jugaba ahí, habían 25.000 personas en el estadio Trócoli, pero solo de Cerro, porque jugábamos contra Colón ese último partido. Entonces, no sé si Colón existe ahora, no tengo ni idea si está jugando en la C, en la D o... Colón de Montevideo Sí, está jugando en la B. en la Quedó, D. estaba jugando los playoffs a ascenso Ah, de sí, sí, Primera División. es verdad, lo vi. Lo vi, bueno, jugamos contra Colón, ese último partido, eran 25.000 personas. Entonces, tenía razón tu padre y tus abuelos de que Cerro era uno de los equipos más popular, más que mejor equipo, porque siempre Defensor Danubio, Wander, siempre han tenido buenos equipos también, o buena infraestructura, o han invertido más, pero la masa social de Cerro no la tiene nadie en Uruguay, nadie equipara después de Nacional y Peñarol a Cerro cuando la gente quiere acompañar. Bueno, y también lo que me contaron mis padres es que a Cerro lo destruyó la economía, la dirigencia y sobre todo por la venta de jugadores por la ley Bosman, que no le da plata al club. Efectivamente, vean, nosotros en el año, lo que vuelvo al año 98, esa debe ser no porque estuviera yo, sino porque te puedo dar nombre éramos una generación, vino Jorge Culaca González, que tus padres te pueden hablar más de él, y medio que revolucionó durante un par de años el fútbol uruguayo porque jugaba con línea de tres. Yo era uno de los que sufría porque jugaba en la línea de tres, jugaba con un libre, en vez de jugar con una línea de tres con dos laterales volantes, jugaba con línea de tres adelantado. Y bueno, en ese momento fue un poquito adelantado de la época y dijo, voy a jugar con solo jugadores del club, porque había una buena generación. Y, y contrató solo a tres futbolistas. Trajo a Alexis Noble, que falleció el año pasado, un gran futbolista. El padre Ah, de Maxi Noble. la verdad que no sé, pero sí era un gran futbolista. ¿Dónde juega el chaval, el chico? Maxi Noble en Deportivo Maldonado ascendió ahora con el equipo. Mira que bien, bueno, me alegro. Y después trajo al Tano Di Conza y a Javier Menéndez, que era el arquero. Y después tocó el club. Algunos ya habíamos jugado en primera, o el caso de Luis Jones, J. Morales, el porteño Artiga, Álvaro Pinto, Germán Pérez, eh, Richard Pellejero, yo, y después se fueron incorporando otros chicos que eran de las inferiores, que había muchas inferiores juntos, y salimos campeones de punta a punta en la B, y en el 99 salimos sextos en la tabla general y jugamos la liguilla pre-Libertadores.
Hoy si ese equipo eh, estuviera en la Liga Uruguaya, está claro que valía fortuna, eh, porque hoy no hay tanto jugador con tantos números estadísticos, ¿no? Vos mirabas y siempre las estadísticas eran altísimas. Un equipo que viene de la B, que sale campeón, que juega en la A con el mismo equipo sin haber contratado a nadie y, y llega a ser el sexto de la liga con los números que teníamos, porque claro, como jugábamos línea 3 no empatábamos nunca, o ganábamos o perdíamos, o ganábamos 3-0, perdíamos 4-0, porque estábamos siempre al límite de lo defensivo. Y lo que te decía es bien, el problema de Cerro que ha tenido siempre es con la dirigencia, ¿no? La directiva no ha sido, si Cerro lo llevara una SAT, por ejemplo, que es muy difícil porque tiene una masa social muy fuerte, pero si viniera alguien que lo cogiera, armara un proyecto distinto, las inferiores, trabajar desde abajo, como se hacía en esa época. Si bien era un equipo muy pobre, trabajaba, hacía todo lo que podía en las inferiores y siempre estaba sacando futbolistas. Hoy no salen futbolistas de Cerro porque me enteré el otro día que está jugando Cerro Inferiores en la C, descendió a la C. Entonces es muy difícil de esta manera. Y Cerro siempre le hemos plantado cara a Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio. A muy temprana edad le hemos plantado cara, entonces se hace cuesta arriba el poder tener ese equipo como se merece, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora nos alejamos del fútbol uruguayo y vamos a la experiencia en España con las cadenas, cómo surgió la oportunidad de jugar en ese club. Mira, previo a eso yo estuve jugando al fútbol en Italia, ¿no? Profesional. Cuando dejé el fútbol me vine a trabajar a España. Yo trabajaba en un barrio que se llama Vicálvaro, un barrio de Madrid, y pasé por un bar que tenía muchos trofeos, ¿no? Me hizo acordar mucho a los bares de barrio de allá de Uruguay. Y les pregunté si no precisaban gente para jugar al fútbol. Y estaban jugando en tercera regional, que es la última categoría federada de Madrid, ¿no? Y me dijo, bueno, te avisamos cuando empecemos a entrenar que la temporada empieza en septiembre. Y ponle que fuera en mayo. Un día pasé por ahí y me dice, el fin de agosto empezamos a entrenar. Claro, yo venía del fútbol profesional a jugar a un equipo Amateur. totalmente amateur. Cuando me vieron parar el balón y pegarla al arco, se pensaban que habían traído al Feo Valverde. Entonces, ahí empecé a jugar, a hacer muchos amigos, jugábamos todos los domingos y, y un día le dije al Presi, vamos a subir el equipo de categoría. Entonces, había unos cuantos uruguayos que habían jugado al fútbol acá y uno que había sido entrenador y le dije, ¿te importa que los traiga? Trajimos, subimos de tercera a segunda, de segunda a primera y en primera hicimos una buena campaña para poder subir casi a preferente. Pero bueno, al final fue bastante anecdótico. El presidente del club después con los años tenía un problema de diabetes y falleció. El club se desintegró y después eh, ya seguí jugando en algún otro equipo y ya me fui retirando de los terrenos. Muy bien. Bueno, ¿y qué te sorprendió del fútbol español regional? ¿Eh? ¿Qué te sorprendió del fútbol español regional? ¿Sabés qué me sorprendió? Que te encontrabas con futbolistas de mucha calidad, esos que quisieron pero no pudieron. Había mucho nivel. Te encontrabas con algún equipo que decía que estos dos juegan en, en cualquier equipo de Uruguay. Siempre te encontrabas con algún futbolista. Vos no te olvides que Uruguay tiene 3.400.000 habitantes y a lo mejor en Madrid hay 7 millones de personas. Y son muy futboleros. España es un país muy futbolero. Es un fútbol más académico que,
que el nuestro. Nuestro ahora ha mejorado, pues nuestro fútbol es más aguerrido. Acá el fútbol es más académico, son más técnicos, quieren siempre sacar el balón jugado de atrás, les gusta que el balón vaya por el suelo. También acá es verdad que las infraestructuras hace muchos años que cambiaron y todo es césped artificial, hace muchos años. Yo empecé cuando jugaba acá, empecé jugando en tierra también. Acá se juega en tierra, entonces todavía el fútbol era un poco más rústico. Pero hace 15 años atrás o 20 ya empezaron a haber todos campos de sintético, entonces ha hecho que el fútbol sea más fluido y se juegue mucho más por debajo, ¿no? Que al pelotazo. Entonces por eso me sorprendió mucho que el fútbol regional de España tenía mucha calidad. Muy bien. Bueno, volviendo a Uruguay, para terminar la entrevista, yo te quería decir que muchos de mis familiares son hinchas de Cerro, que te han visto ¿Sí? jugar y que si le podías mandar un saludo, un grande saludo a Tadeo, que es un gran hincha de Cerro y que va siempre a la cancha. Bueno, a Tadeo, no sé la edad que tiene Tadeo, pero No, si me vio es jugar, ¿eh? es menor, pero vio videos tuyos jugando. Pero seguramente capaz que de pequeño, yo siempre tengo muy buena relación con el Rafa Cotelo, o que siempre cuando yo jugaba en Cerro me iba a ver. Y a Tadeo le digo lo mismo, que siga yendo a ver a Cerro, que tiene la oportunidad, que es un gran equipo, que seguramente en breve vuelve a ser el Cerro de antes, así que le mando todo mi cariño para un cerrense de alma, que si va a todos los partidos como iba yo desde la infancia. Después me tocó ir por jugar, ¿no? Pero durante toda gran parte de mi vida iba a ver a Cerro porque era hincha y porque lo llevo en el corazón. Muy Así bien. que vaya mi saludo para Tadeo. Muy bien, muchas gracias, Leo. Bueno, espero que ahora te vaya bien en todo lo que prepares en tu futuro. Bueno, gracias a vos, Kevin, y vos dale con todo, tenés gran futuro como periodista, así que no la aflojes, seguí luchando por tu sueño, que sos bastante joven, debe ser de la edad de mi hijo, por lo que veo, ¿Cuánto tiene que tu hijo? también mi hijo tiene 14, La misma edad que yo. sí, es del 2011 y ahora está jugando al fútbol acá en Madrid, en el Corcón, y bueno, a ver si este año tiene la suerte de ir convocado a la selección sub-15 de Uruguay, si Dios quiere, porque lo han convocado a la selección de Madrid varias veces ya. Así que a ver si hay suerte y la próxima entrevista se la hace a él. Bueno, muchas gracias, Leo. Con esto despedimos la entrevista y Gracias. que tengas un buen fin de año. Bueno, feliz año, feliz Navidad para todos los hinchas de Cerro y para todos los que están viendo ahí en Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Leo. Gracias a vos.